Buenos días a ustedes, chicos, los que están en este momento en nuestro aula de clase. Son las 8 en punto. Como es costumbre, vamos a esperar a que los demás compañeros ingresen para iniciar nuestra clase. Muy buenos días a todos.
Muy buenos días a todos. Vamos entonces a empezar nuestra clase con los que estamos en esta aula virtual. En la clase pasada nosotros habíamos terminado, ¿me recuerdan por favor? Vimos el ángulo 45. Hasta el ángulo 45. Ok, hasta el ángulo 45, muy bien. Esos ángulos se llaman ángulos notables, el de 30, 60 y 45, y es el punto de partida para calcular lo que nosotros vamos a ver en la clase de hoy. Otra clase de ángulos que son los ángulos complementarios y suplementarios. Esto está enmarcado dentro de una teoría un poco más general que no está contemplada en el curso y por eso no es tema de estudio en este curso. Sin embargo, hay reglas más generales, pero no tan claras dentro de su deducción como estamos llevando pues la corriente de este curso, de interpretar por qué, de dónde salió y toda la cosa. Entonces, vamos a darle. Lo que vamos a hacer ahorita es calcular las funciones trigonométricas de ángulos complementarios y ver la relación entre esos ángulos complementarios. Comparto pantalla de la figura. Bueno, ángulos complementarios, ángulos complementarios, ángulos suplementarios y ángulos conjugados. Hasta cierta parte vamos a ver esos tipos de ángulos y las relaciones generales que se pueden deducir de ese tipo de ángulos, y luego posteriormente intentaré dar algo de funciones, de ecuaciones trigonométricas y la relación pitagórica, que no es más pues que nosotros ya lo hemos visto, simplemente hay que nombrarlo por su nombre, decirlo por su nombre, que es la identidad pitagórica y qué se puede hacer con eso. Y yo creo que es el tema más divertido que hay dentro de este tema que es la trigonometría. Entonces, vamos con los ángulos complementarios. ¿Cómo calcular ángulos complementarios? Veremos algunos ejercicios y, ¿por qué no?, que están solucionados ahí, y como es la filosofía de este curso, podemos solucionar cualquier problema propuesto dentro del conjunto de problemas que están en este texto guía y de otro. No hay ningún inconveniente. Entonces, comparto la figura. Esta es la figura, estos son dos ángulos, es un ángulo A, y este es el ángulo 90 menos A, el que va desde como lado inicial o X o A' o B, y o B', el lado final. Ese es 90 menos A, esto es A, por lo tanto, entonces, si esto es 90 menos A, como está marcado acá, esto es A también. Esto es A y esto es A. Y esto es 90 menos A. Ok. ¿Qué son las consideraciones que vamos a tener para poder deducir este tipo de ángulos? La consideración importante es que esto es un círculo unitario. El círculo unitario, dentro de este capítulo, estamos viendo el capítulo, déjenme por favor decirles, este es el capítulo 23. El texto empieza hablando del círculo trigonométrico, precisamente porque es de fácil deducción las funciones trigonométricas. Y en el círculo, trigonométrico, el radio es 1. El radio es 1, y lo que no es 1 son las proyecciones que nosotros tenemos dentro de estos triángulos. Entonces, los triángulos bueno, es radio y el radio es 1, o B' es radio, o A es radio, y tanto o B' como o A valen 1, un círculo unitario o círculo trigonométrico. Entonces, hay dos triángulos, los dos triángulos OAB y el triángulo OB'A'. Esos dos triángulos, ¿qué clase de triángulos son? Y si hay alguna relación de semejanza o de congruencia entre esos triángulos. ¿Alguien me puede decir, por favor? De acuerdo a lo que nosotros hemos visto.
¿Son triángulos rectángulos, profe? Lo primero es triángulos rectángulos, muy bien, Deney. Y lo segundo es qué tipo de triángulos son. Si son triángulos rectángulos, tengo que mirar, bueno, tienen un ángulo recto y tienen un ángulo agudo iguales. Ambas hipotenusas son iguales. Ah, bueno, para que aquellos que no les ha caído el 20, pues recuerde de que es siempre todo lo mismo dentro de dentro de las relaciones trigonométricas. A' es la proyección de B', por lo tanto, si A' es la proyección, aquí está el ángulo de 90, como muy bien lo dijo Dioney, y B es la proyección de A, por lo tanto, también en B hay un ángulo de 90. Y ahí decimos entonces de que los dos triángulos, el OB'' y el OAB, son triángulos rectángulos, uno en A' y el otro en B. Entonces, si son triángulos rectángulos, ¿tienen el otro ángulo agudo iguales? Jonathan, ¿cuánto cuesta el ángulo en B'? ¿Mande, prof? ¿Cuánto cuesta el ángulo en B'? Bueno, es que también lo que estaba viendo es que la proyección, bueno, el lado A'B' es paralelo a AB. Sin embargo, ahí tenemos una transversal OA, que el ángulo en A es igual a la intersección. Es un ángulo, ¿cómo se le dice? Congruente. Bueno, no tiene una letra, esa en la Bueno, intersección. es más sencillo, Jonathan, de lo que estás pensando. Es mucho más sencillo. No tanto pensando en cuerdas y en esas cosas, porque pues es más de triángulos. Lo que yo quiero es mirar si esos triángulos son semejantes o son iguales. Y qué, entonces, qué otras consecuencias podemos deducir de ellas, de ese hecho. Por eso te preguntaba por el ángulo en B' y el ángulo en A'. Lastimosamente cuando estoy proyectando, bueno, tenemos la imagen de los dos triángulos. Es uno OA, uno B', o, o B', y el otro es OAB. Nada más quiero preguntarle a alguien y como no tengo forma de hacerlo, sino suspender la compartida de la imagen. Entonces, bueno, volveré sobre la imagen. Vamos a preguntarle ¿a quién? A Brenda, Brenda. Brenda, hola. ¿Qué tal? ¿Cuánto cuesta el ángulo en B' y el ángulo en A? Bueno, entonces van a estar de acuerdo conmigo en lo siguiente. El ángulo del triángulo A' o no, del triángulo A' o B' mide 90 menos alfa. Si este ángulo mide 90 menos alfa, este también tiene que medir alfa no, A. Este ángulo tiene que medir A. Lo pongo. Este ángulo de acá mide A. ¿Por qué mide A? Del triángulo A' o B'. Porque pues este mide 90 menos A y los ángulos internos de un triángulo miden 180. Entonces, la suma de los ángulos del triángulo, de los ángulos internos del triángulo OB'A' son 90 menos A. Esto está en grados, no importa. Más 90 más A. ¿Y cuánto da esto? Esto da exactamente 180.
Esto es del triángulo, repito, A' o B'. ¿Por qué? Porque pues aquí el A se cancela con el A y queda 90 más 90 y 90 más 90 casi siempre da 180. No pongo el símbolo de grados porque no tengo la forma de hacerlo, sabemos de que estos son grados. Por lo tanto, entonces en el triángulo A' o B' tenemos que el ángulo en B' es A. Por eso, por esta relación sabemos de que el ángulo en B' es A. Ahora, ¿cuánto cuesta el ángulo en A del triángulo BOA? El ángulo en A en el triángulo BOA. ¿Sería 90 menos A, profesor? Muy bien, 90 menos A. O sea que en este caso, 90 menos A. Muy bien, muchas gracias. 90 menos A. Ya sabemos esto. A ver. Bueno, ya, dejémoslo acá. Entonces quedaría 90 menos A. Por lo tanto, entonces los triángulos de los ángulos del triángulo BOA y del triángulo B'A'O'a son iguales. Los ángulos. Ahorita vamos a mirar los lados. Pues la hipotenusa también tiene valor igual y la hipotenusa es un lado homólogo, es decir, al frente, enfrente del ángulo de 90, en este caso del ángulo en B, en el triángulo BOA, y el ángulo en A' en el triángulo A' o B', son hipotenusas. Estas y estas son hipotenusas iguales a 1, como yo lo dije anteriormente. Hay un teorema que dice de que si dos triángulos son rectángulos y tienen sus hipotenusas iguales y tienen un ángulo agudo, obviamente, tienen un ángulo agudo iguales, entonces los triángulos son iguales. El triángulo A' o B' y el triángulo B o A son iguales. Si esos triángulos son iguales, entonces ¿cuáles lados son iguales? ¿Qué otros lados son iguales? Recuerde, pensemos en los lados homólogos, los lados que están enfrente de los ángulos iguales o correspondientes. Correspondientemente iguales. ¿Los catetos, profe? Sí, ¿cuáles catetos son iguales? ¿Me podría decir bien ahí, por favor? O A' y AB. Entonces, ya sabemos, las hipotenusas son iguales, OA y OB. Tú dices que, ¿qué lados son iguales en los triángulos? O A' y AB. OA' igual a AB. OA' es el que está al lado y AB. Muy bien. Porque son los lados correspondientes a los lados, a los ángulos iguales. Son los lados correspondientes a los homólogos, como lo habíamos llamado. Son los lados que están enfrente de los ángulos que son iguales. ¿Y qué otra relación podemos sacar de ahí? B', A', O, B. Igual a OB. B'A' igual A OB. B'A', que está en el 90, y igual a OB. Excelente. Muy bien. Muy bien. Bueno, a partir de entonces de esta relación, chicos, vamos a sacar todas las relaciones trigonométricas de los ángulos complementarios que son A y 90 menos A. De tal manera de que esos dos ángulos sumen 90, como es la definición de un ángulo estrictamente complementario. Bueno, vamos a designar tareas. Y después de eso, tengan en cuenta entonces de que OB', también tenemos, vamos a poner OB' igual a OA igual a 1, porque estamos en el círculo unitario. Ok. Y a partir de esto, vamos entonces a sacar las funciones trigonométricas de estos triángulos, de estos ángulos, del ángulo A y del ángulo 90 menos A. Bueno, voy a hacerlo yo primero y ustedes hacen lo siguiente. Entonces yo voy a anotar acá.
Voy a hacer el dibujito. Voy a grabarme el dibujito. OB' y OBA. OB' A'. Y OAB. Vamos a trasladar este dibujo al pizarrón más grande y vamos a deducir las ecuaciones entre todos. Las funciones entre todos. Por favor, alguien que recuerde en sus apuntes estas relaciones que tengo y ya nos vamos para nuestro pizarrón. Mangel, perdóname, no vi tu mensaje. Ahorita nos puedes colaborar con una de las funciones, por favor. Perdóname, no vi tu chat. Bueno, ya estamos en nuestro pizarrón. Tengo una línea, luego de esa línea van a emerger dos triángulos. Este es uno de los triángulos. Y este es otro de los triángulos. Por acá tenemos las letras. Esta es B'. B', muy bien. Esto es A'. Ya lo... Y esto es... A. A, muy bien. Y esto es B'. A ver, B, perdón. Esto es... esto es... Voy a ponerlo en azul. Esto es A. Y en verde lo voy a poner como la medida del ángulo 90 menos A. Eso mide este ángulo, eso mide este ángulo, 90 menos A. Y pues las relaciones que teníamos aquí, vamos a ponerlas aquí. Las relaciones que teníamos, chicos, es que esto es ¿Es O. A o A'? Ok. Los radios, primero con los radios, pero pongámosle primero aquí. Este es O, que es el centro de la circunferencia unitaria. Eso. Ok. Ahí sí. Vamos. Eso. O B' es igual a OA igual a 1. Ahí sí viene. Y entonces, ¿qué teníamos? OA' es igual a AB. Es igual a B. Y B' A'. No, perdón. O B', no, si es B' A', es igual a OB. O B. Es sencillo porque entonces este ángulo en B, este ángulo que estoy señalando, es el ángulo de A. Y ese ángulo tiene que ser igual, que es OA', y ese tiene que ser igual a AB, que es el que está enfrente en el ángulo, en el triángulo azul. Y 90 menos A, que es B', tiene que ser igual a este, que es 90, el que está enfrente de 90 menos A en el azul, que es este, que es OA. Entonces,
A', B' tiene que ser igual a OB. Ok. Excelente. Entonces, esos son los hechos de acuerdo a lo que nosotros estamos diciendo. Es un círculo trigonométrico, su radio es 1. Ahorita empezamos. Ángel, ahora sí. Yo quiero que me digas, por favor, las funciones trigonométricas del ángulo alfa. Del ángulo A. No es alfa, es A. ¿Alguien, por favor, me puede decir las funciones trigonométricas del ángulo? Yo, profesor. Adelante. Del A. Sería AB sobre OB, me parece. No, Entonces, sobre el OA. seno, ya sabemos de que este es el lado, el rectángulo del lado izquierdo, son del ángulo de A. Entonces, el seno de A es igual a, AB sobre OA. escribámoslo bien, AB sobre OA. Ujú. ¿Y OA Sí. cuánto es? Es 1. 1. Entonces, vamos a dejarlo AB, ¿vale? Sí. Perfecto. El coseno, Coseno es... ¿Qué es adyacente? Es OB sobre OA. OB, OB Es sobre 1 también. Ajá. sobre 1. Entonces, OB. Ok. La tangente, ¿Qué es? AB sobre OB. uh-huh. Y ahora las confusiones, cotangente, La cotangente sería OB sobre AB. la secante, Sería OA sobre OB. la cosecante, OA sobre AB. muy bien. OB sobre OA, OB, tangente, OB sobre AB, OA sobre OB y la cosecante es OA sobre AB. ¿Hay preguntas de acuerdo a lo que nos dijo nuestro compañero? ¿Alguien no le quedó claro? Bueno, podemos parar en cualquier momento, chicos. Yo creo que es lo más importante que nosotros entendamos. Y ahorita vámonos entonces para las funciones del 90 menos A. Seno de 90 menos A. ¿Alguien me puede decir, por favor, cuánto es el seno de 90 menos A? Yo le digo, profe, Claro, Juan. es B'A. Es 90 menos A. El seno de 90 menos A. ¿Es qué? B'A. B'A. Ok. B'A. ¿B'A? ¿Seguro? Sí, bueno, sobre 1, porque OB vale 1.
Pero si es 90 menos A, de acuerdo al dibujo. Esa prima. ¿Sí te queda claro? Esa prima. Esa prima. Ah, sí, profe. ¿Sí, Juan Antonio? Sí. Ok. Muy bien. Vamos por el coseno de 90 menos A. Sería O A prima. O A prima, excelente. Y ese O A prima es igual de acuerdo a lo que nosotros tenemos en nuestra izquierda de las deducciones anteriores. Sí. Es igual a, ¿Cuál, perdón? de acuerdo a lo que nosotros tenemos en la izquierda de nuestro dibujo, ¿a qué es igual a O A prima? A ver. A B. A B, muy bien. Vamos por la tangente de 90 menos A. Sí, es A prima B prima sobre O A prima. Ok. A prima B prima sobre, perdón, O A O. prima. A prima, muy bien. Sobre O A prima. ¿Y eso a qué es igual? De acuerdo a lo que nosotros tenemos a la izquierda. Relacionando con los otros ángulos, lo que estamos diciendo es haciendo una relación entre los dos triángulos. Entonces, por lo tanto, yo tengo aquí, en este lado izquierdo, ajá, Sí, sería OB sobre OA prima. OB sobre ¿qué? Sobre AB, ¿no? Sería Sobre AB. sobre AB. Exacto. OB sobre AB. Muy bien. ¿Sí queda entendido, Juan Antonio? Sí, profesor. Lo que pasa es que estoy deduciendo, estamos sacando, en la primera relación de la tangente, estamos sacando a lo que es igual en el triángulo, digámoslo así, en el triángulo primado. Sin embargo, podemos relacionarlo con las relaciones métricas, con las distancias y con lo que define los elementos de los lados del triángulo que no está primado. Lo de verde es primado, lo que está en azul no es primado, o sea, no tienen las primas. Y para ver qué pasa, ¿no? Entonces, listo. Eso es OB sobre, ¿a qué es OA prima? Sobre AB. Sobre AB. Déjenme entonces. Por favor, si alguien no entiende, estamos para explicar, para discutir estos conceptos. Vamos por la cotangente. La cotangente sería... Sería AB sobre OB. Está bien, de una vez vamos a ponerlo así, AB sobre OB. AB sobre OB. De una vez. Esta es la cotangente, vamos con la secante de 90 menos A. ¿Sería solo AB? Sería, 1 sobre AB. ok. OB es OB prima sobre AB, perdón. Pero entonces en términos, si vamos a hacer eso, tenemos que escribir esto en términos de las primadas. Aquí, OA sobre AB. OA sobre AB. ¿A eso nos queda claro? ¿O lo hacemos con despacio para que todos entendamos? ¿Alguien me puede decir en primera instancia, vamos a hacerlo con despacio, en primera instancia, en el triángulo primado, en el triángulo de verde, ¿cuál es la cotangente? O A prima B, O A prima, A prima, B prima. B prima. Excelente, gracias, Gabriel. Igual a esto. Ahora vamos para la secante. Ya sabemos de que OA prima es AB y que A prima B prima es OB. Por lo tanto, ya queda la igualdad. La segunda igualdad. Estas son las variables primadas, estas son las variables no primadas. De hecho, nos faltó por acá una igualdad. ¿Alguien me la puede decir? En el seno de 90 tenemos B prima prima y eso en términos de las variables no primadas, ¿a qué es igual? A OB. ¿A qué? OB. OB. B prima prima es OB. Ok.
Aquí vamos entonces con la secante. Primado y luego no primado, por favor. Es O B prima O B prima ay, sobre O A prima, sobre O A prima. que es igual a OA sobre AB. Sobre AB. Muy bien. Si alguien dice lo contrario, por favor también levanta la mano y me dice que... En lugar entonces de OA sería 1, ¿no? Ok. OA, OA, OA. OA es 1. Muy bien, ¿sí? OA y OB prima. OA. Sí, porque son hipotenusas. Sí. Vamos a hacer algo. Por lo pronto, como ya hemos escrito estas de esa manera, por ejemplo, en el lado izquierdo, las cofunciones o a partir de la tangente A o A y o B, a ver. AB está como está, y OB y OB no es radio, está bien, y luego OA y OB, muy bien, OA. Por acá tenemos un OA, en la secante tenemos un OA, y no la reducimos a 1 sobre OB. Y aquí tenemos OA también, OA es el radio, y no la reducimos a 1 sobre AB. Entonces vamos a dejarla por lo pronto así, aunque tenemos razón. Es general. Al resultado al que apuntamos no va a verse de alguna manera reducido o alterado por esta reducción. Pero sí, tenemos razón, esto lo podemos poner como 1 sobre AB, igual OA y OB prima. OA. Por aquí no tenemos otro OA, nada más aparece en la tangente. OA, como es aquí. Ok, entonces vamos a continuar con la última función, la cosecante, y ahorita vamos a hacer la relación. Cosecante de 90 menos A. ¿A qué es igual? O B prima OB prima sobre B prima A prima. sobre B prima A prima. ¿Y eso qué es igual? A OA sobre OB. OA sobre OB. Excelente. Listo. Ahí tenemos entonces nuestras relaciones y vamos a estas son más grandecitas. Y lo que vamos a hacer en este momento es hacer una relación bastante interesante. Y es cómo se relacionan las funciones del ángulo 90 menos A con las funciones del ángulo complementario a este. Entonces, ¿a qué es igual el seno de 90 menos A? Luego vamos a comprender un ejercicio. ¿A qué es igual el seno de 90 menos A? Al coseno de 90. El coseno Muy de bien, A. excelente. Ok, muy bien. El seno de 90 menos C es igual al coseno de A. Luego, ¿a qué es igual el coseno de 90 menos A? Seno de A. Al seno de A. Excelente. Al seno de A. ¿A qué es igual a la tangente de 90 menos A? A la cotangente. Cotangente. A la cotangente. Muy bien. ¿A qué es igual la cotangente de 90 menos A? A la tangente. Es igual a la tangente. ¿A qué es igual a la secante? A la cosecante. A la cosecante. La secante es igual a la cosecante y la secante. La cosecante. A la secante. La cosecante es igual a la secante. Muy bien, entonces nosotros hemos deducido una cosa muy general, chicos, para cualquier ángulo.
y es que el seno de un ángulo complementario 90 menos a es igual a su complementario, el coseno de su complementario. El coseno es igual al seno, la tangente es igual a la cotangente es igual a la tangente, la secante es igual a la cosecante y la cosecante es igual a la secante. Igual como muy parecidas a las relaciones que nosotros teníamos para el ángulo de... Nosotros hicimos este mismo dibujo, ¿para qué ángulo? De hecho, eran complementarios y también se cumplía lo que acabamos de hacer. De 30 y 60, ¿se acuerdan? Con el hexágono y con el triángulo. Bueno, que estaba también el triángulo, estaba en el mismo hexágono, circunscrito en el círculo. No sé si se acuerdan. Entonces, eran complementarios y se cumplía esta relación por parejas. Ahora vamos a hacer una aplicación de este ejercicio, teniendo en cuenta lo que nosotros hicimos la clase pasada. Nada más la comprensión, porque ese viene resuelto en el texto. No lo he resuelto en este momento, pero vamos a hacerlo entre todos, aunque venga resuelto. Entonces, lo que quiero hacer es, lo más interesante, ok, es la deducción de las funciones de... A jugar con las funciones de... De 70 grados. Vamos a hacer de que el ángulo A sea 70 grados. Vamos a hacer de que el ángulo A sea 70 grados. Con el seno y con el de 30 y 60 se pueden jugar, pero con el de 70, es decir, mi ángulo 90 menos A va a ser 90 menos 70. Vamos a poner un ejemplo. Entonces, aquí vamos a ver qué podemos deducir. 90 menos A es 90 menos 70. $90 menos A es 90 menos 70. Entonces, ¿qué relaciones podemos sacar con respecto a las funciones de 70 grados? ¿Qué relaciones podemos sacar? 90 ¿Cómo menos 70 relaciones, profe? Es que no entendí eso. Ok, es que 90, mi ángulo A va a ser 70 y mi ángulo A va a ser 70 y mi ángulo 90 menos 70 va a ser, 90 menos A es 90 menos 70, o sea que va a ser 20. Entonces yo quiero relacionar las funciones trigonométricas de 70 y 20. ¿Sí? Prof. Sí, adelante. Entonces, ¿el seno de 20 es igual al coseno de 70? Exactamente. Entonces aquí tenemos seno, aquí vamos a tener las de 20. Aquí vamos a tener el ángulo 20 y aquí vamos a tener las funciones de 70 grados. Están en grados y vamos a poner aquí las funciones trigonométricas de 20 y aquí antes al contrario. Aquí es 90, es al contrario.
mi A es 70. A es igual a 70. Y pues 90 menos 70 es 20. Y 90 menos 70 es 20. Y aquí vamos a poner las funciones trigonométricas de 70. El seno de 70. Coseno, vamos a poner las funciones principales. Las cofunciones no. Coseno de 70 y la tangente de 70. Y aquí ponemos... tengo que poner al menos otra función. Voy a eliminar esta entonces. Bueno. Parece que no la puedo... Ah. Ok, ya. Nada más las dos funciones principales. El seno de 70 y el coseno de 70. Y aquí, porque se relacionan en parejas. Entonces tendría que mirar a ver qué es lo que pasa. Y aquí el coseno de 70, de 20 y el seno. Y aquí el coseno de 20. Listo. Es como se relaciona el coseno, el seno de 70 y el seno de 20, el coseno de 70 y el coseno de 20. Pues es la misma relación que tenemos acá. El coseno de 20 sería igual al seno de 70. Y el coseno de 70 es igual, o el seno de 20 es igual al coseno de 70. O el coseno de 70 es igual al seno de 20. Vamos a poner las líneas. Esa es la relación que quería que viéramos, que guardan estas, este es con este. Es lo mismo, y este con este. Quisiera que viéramos con este tipo de cosas. Ahora, con respecto a lo que habíamos visto anteriormente, ¿cuáles tipos de ángulos en los que nosotros conozcamos ya las funciones trigonométricas y que sean ángulos complementarios? Era lo que yo decía ahorita. Yo puedo tener a alfa como 60, a como 70, como 30, y el otro ángulo, al complementario, como 60. Y ahí conocería todas las funciones trigonométricas, no solamente la función, la denominación de la función, como esta que está aquí, el seno de 70, que no lo conozco, sino otra función. Y puedo, con ayuda de estas funciones, puedo saber cuáles son las funciones correspondientes. Es decir, hagamos de cuenta de que nosotros sabemos las funciones trigonométricas, el valor de las funciones trigonométricas de 60, pero no conocemos las de 30. Entonces, por medio de estas relaciones, yo puedo conocer cuáles las funciones del otro ángulo que desconozco. Esa es la aplicación que se le da a estas relaciones de ángulos complementarios. Nada más. Si yo, por ejemplo, listara cualquier ángulo, conociera las funciones trigonométricas en el examen, por ejemplo. Les digo, bueno, voy a tomar el ángulo de 50 y el ángulo de 40. Y les voy a dar las funciones trigonométricas del ángulo de 40. ¿Cuáles son las funciones trigonométricas en valor de las funciones de 50? ¿Me hago entender? Nada más es una aplicación directa, conociendo la relación que existe entre las funciones de ángulos complementarios. Y ya, eso es todo. ¿Vale? Solamente es válido si conocemos las funciones trigonométricas de una de las funciones, es decir, el valor, que el seno de 20 es tal, entonces, bueno, el coseno del suplementario es igual, y ya puedo ir a lo que quiero encontrar. ¿Listo? Sí quedó clara como la aplicabilidad de este tipo de funciones. Vamos a mirar dentro de el conjunto de ejercicios si hay uno de ellos.
Sí, es que no, son las que conocemos. Vamos a mirar las de otros ángulos, las de los ángulos suplementarios, que son las que conocemos, las de 45 y las de 30 y 60. Las de funciones de 45 ya las dedujimos, pero pues el complementario de 45 es 45, no tiene sentido. Y las de 30 y 60 ya las deducimos, entonces no tiene tampoco mucho sentido volver a lo mismo. Nada más mencionar. Ahora vamos a calcular, teniendo en cuenta esto mismo que acabamos de ver, las funciones trigonométricas del ángulo suplementario, es decir, el ángulo 180 menos A, en este mismo círculo. Entonces, vamos a mostrarle la figurita y luego nos trasladamos a hacer ya estas mismas relaciones. Va a ser un poco más, digámoslo así, más rápido. Es más sencillo. Bueno, chicos, entonces esta es la situación que tenemos en ángulo de 180 menos A. Ya sabemos de que siempre vamos a jugar con la proyección, entonces este es el ángulo en A y el triángulo correspondiente es OAB. Y aquí tenemos el ángulo en A. Y aquí tenemos el ángulo en el triángulo, las funciones trigonométricas del triángulo del ángulo de 180 menos A, o lo que define las funciones trigonométricas del ángulo de 180 menos A. Esto es 180 completo, todo el medio círculo, menos A, que es esta partecita. Y lo que hemos visto es que este lado terminal se proyecta sobre el eje X. O sea que B' es la proyección de A y aquí tenemos un ángulo de 90. ¿Qué relaciones semejantes a las relaciones que nosotros vimos en el triángulo del ángulo complementario tenemos acá? Entonces, tenemos de que al igual OA y OA' son radios y esos son iguales a 1 porque estamos en el círculo trigonométrico. ¿Y qué relación existe entre AB y A'B'? Teniendo en cuenta lo anterior, pues es muy sencillo. Teniendo en cuenta lo anterior, ¿qué relaciones hay entre AB y A'B'? ¿Son iguales? Son iguales. ¿Por qué son iguales? Bueno, Antonio, ¿nos puedes decir? Bueno, los ángulos son iguales. Los ángulos son iguales. Primero, los ángulos son iguales, o sea que tienen la misma abertura. Bien, sí, buena observación. Pero ¿por qué los ángulos son iguales? ¿Ok? O sea, los ángulos, ¿qué ángulo es igual a qué ángulo? ¿Me puedes decir, por favor? Bueno, el ángulo del triángulo OAB es igual, es igual al ángulo del triángulo OA'B'. Ok, estamos refiriéndonos al ángulo en O de esos dos triángulos, ¿vale? El ángulo en O de esos dos triángulos. Ok, entonces los ángulos son iguales y además de que los ángulos son iguales, también las hipotenusas son iguales. Entonces uno creería entonces que la proyección de ese ángulo debería ser, la proyección del lado terminal que subtiende la circunferencia es igual. Es decir, como si los dos tuvieran la misma coordenada en X, porque tienen el mismo ángulo. Si tienen el mismo ángulo, entonces los dos en Y deberían de tener la misma coordenada, estar en la misma altura. Dibujo eso. O sea, los dos están más o menos en la misma altura. Tienen el mismo valor en Y, por lo tanto, pues esta proyección AB y A'B' son iguales. ¿Ok? ¿Y qué otra relación tenemos?
¿Cómo es OB'? ¿Qué relación existe entre OB' y lo que está en el triángulo no primado? ¿Qué relación existe entre OB' y lo que está en el triángulo no primado? Profe, por así decirlo, que uno de sus catetos se parecen o cómo. Recuerde, lo que estamos viendo es la relación que existe entre lo no primado, este triángulo que está a la derecha al semihemisferio izquierdo del plano, y el que está a la izquierda. Entonces, estos son el triángulo no primado. Este es el triángulo primado. Ya sabemos de que OA es igual a OA'. Y también nuestro compañero Juan Antonio dijo que AB es igual a A'B', porque tienen la misma hipotenusa y además que tienen el mismo ángulo. A y A. ¿Cómo es OA con respecto a OB'? También son iguales. También son iguales por las mismas razones expuestas anteriormente. Si yo tengo la misma hipotenusa pues y tienen la misma longitud y subtienen el mismo ángulo, subtienden el mismo ángulo, entonces la proyección, la longitud proyectada que es OB, esta OB tiene que ser igual a OB'. Tiene que ser igual. ¿Ok? Entonces OB es igual a OB'. Vamos a trasladar este dibujito a nuestro pizarrón y luego miramos a ver qué pasa. Borramos todo nuestro dibujo y vamos a tener un dibujo nuevo. Ay. Nuestro dibujo es el siguiente. Entonces tengo un centro O, tengo un ángulo primado, y también tengo otro ángulo por acá. Este ángulo es 90. Voy a intentar dibujarlo. Este ángulo es el ángulo de 90. De 180 menos A, y este ángulo de aquí es A. Este es A y esto es 180 menos A. Y recordemos de que siempre, este es el eje X, siempre que este lado, el ángulo agudo es muy fácil saber cómo construir las funciones. Entonces, siempre que el lado terminal del ángulo, en este caso, este es el lado terminal del ángulo, vamos a ponerle nombres a esto. Esto es A, este es B, este es A', y este es B'. Siempre que el lado terminal de un ángulo, en este caso el lado terminal de 180 menos A, es OA, vamos a ponerle aquí O, que es el centro. Entonces vamos a proyectar sobre el eje X, que es el lado inicial, sobre el eje X,
Es el punto del lado terminal. El punto del lado terminal, en este caso, bajamos con una perpendicular al eje X el punto A' y se forma el punto B'. Así se construyen las funciones trigonométricas de ángulos mayores a 180. Eso lo habíamos discutido en una clase anterior. Por lo tanto, pues si esto es 180 y todo el semicírculo mide 180, si esto es 180 menos A y es todo el semicírculo mide 180, entonces esto tiene que ser A también. Vamos a ponerlo de otro color. De amarillo le voy a poner. Esto de un verde. Esto es A también. Esto es A también. ¿Listo? Eso es todo. ¿Qué relaciones se cumplen en estos dos triángulos? En el triángulo primado, en el no primado y en el triángulo primado. Eso es lo que estábamos nosotros viendo ahorita. OA es igual a OA' porque ambos son radios iguales a 1. Lo primero. La otra cosa es que si esto es A y esto es A y tienen la misma hipotenusa porque tienen el mismo radio, entonces las proyecciones, estas proyectantes, perdón, AB y A'B' son iguales. Las proyectantes son iguales. AB y A'B' son iguales. Y lo otro que tenemos es que si esas son iguales, si esas proyectantes son iguales, entonces los segmentos proyectados son también iguales. ¿Por qué los segmentos proyectados son iguales? Por la misma razón. El ángulo es igual, A y A. Y además tenemos la misma hipotenusa. O sea, la sombra, ¿cuál es la sombra de OA? La sombra de OA es OB. La sombra va a ser igual en los dos casos. OA, OB es igual a OB'. ¿Por qué? Porque OA es igual a OA y porque A es igual a los ángulos A y el ángulo A es igual a. Entonces hay una relación muy simétrica, es un espejo. Este triángulo es igual a este triángulo y se refleja a través de este punto intermedio. Esto es que OB es igual a OB'. ¿Hay alguna duda con respecto a esto? Es como un reflejo. Y esto existe, esto es cierto para cualquiera que sea complementario con 180 menos A. ¿Sí? ¿Queda claro? Si no queda claro, lo repetimos de nuevo. Esto es como si fuera un espejo. ¿Sí queda claro, chicos? Sí, profe, para mí sí. Ok. ¿Alguien tiene alguna duda? No, profesor. Ok, está bien. Entonces vamos rápidamente a deducir las funciones trigonométricas del suplementario 180 menos A. Vamos a deducirlo primero para A, ángulo A, y después para el ángulo 180 menos A. Entonces, el seno de A, ¿a qué es igual? El seno de A, ¿mandé? AB sobre OA. AB sobre OA. Muy bien. AB sobre OA y OA es hipotenusa. Entonces, OA es igual a 1, como lo tenemos aquí. Luego, Es OB sobre OA, que es OB sobre 1 igual a OB. El coseno. el coseno de A es igual a OB, entonces. ¿Listo? El coseno es igual a OB. ¿Vale? La tangente. AB sobre OB.
AB sobre OB, ahí no puedo reducir nada. ¿Y qué más? La cotangente. OB sobre OA. Digo, sobre AB. OB sobre AB. La secante. OA sobre OB. OA sobre AB. Y la cosecante. OA sobre AB. OA sobre AB. Ok. Muy bien. Igual esta se puede reducir, no hay ningún problema, pero vamos a seguir la convención del texto. Esta se puede reducir porque OA ya sabemos de que es igual a 1. Y la única que no se puede reducir es la cotangente. Ahora vámonos del lado del ángulo 180 menos A. El seno de 180 menos A tengamos en cuenta lo siguiente. Recuerden que para el lado izquierdo estas distancias son positivas y para el lado derecho las distancias son negativas, y también habíamos deducido, por otra parte, las funciones trigonométricas del segundo cuadrante. En ese caso, hay una aclaración importante, y es que OB, siendo estrictos, en el signo de la proyección, esta distancia es negativa. Entonces, OB, que es positivo, es igual a menos OB'. OB es igual a menos OB'. Por esto de que las distancias son negativas en la dirección a la izquierda del cero. Vamos a tener en cuenta para poder que nos salgan los signos correctamente en el ángulo de 180 menos A. ¿Alguien por favor me puede decir el seno de 180 menos A? El seno de 180 menos A es equivalente, sin miedo. El seno de 180 menos A es como si tú te centraras en el ángulo suplementario. Entonces el seno de 180... Sería, disculpe. Adelante, viene. Sería menos A', B'. Pero recordemos, Benny, el seno de este ángulo de A es como si tú te centraras en A. Ajá. ¿Vale? Y tuvieras en cuenta los signos de la Y y de la X en el segundo cuadrante. El signo de la Y es positivo, el signo de la X es negativo. Ok. ¿Ok? Por eso yo digo OB, la X es negativa en el segundo cuadrante. Entonces OB es menos realmente OB', si queremos hacer esa deducción. Pero en segmento, en longitud, es lo mismo, solamente que el signo es diferente. Ahora, teniendo en cuenta esta aclaración, escribo lo que me dictes. El seno de 180 menos A es... A' sobre B'. A'. B', perdón. A'B'. Sobre menos OB'. No, ¿por qué sobre menos OB'? Recuerde, es el seno de 180. Perdón. Es la hipotenusa, ¿verdad? Sí. Es OA', profe. Muy bien, es diferente. ¿Y a qué es igual OA'? OA' es 1. Entonces... Es 1. Ok. Entonces, el seno de 180 menos A es A'B', dividido OA'. Pero OA' es 1. Por lo tanto, el seno de 180 menos A es A'B'. ¿Y qué es A'B'? A'B' es igual... A'B' es igual a B. Lo que pasa es que estoy relacionando las funciones del triángulo 1 con las del triángulo 2. Voy a poner eso.
Entonces, esto lo voy a poner y luego continúo con las funciones. AB es igual a B. Esto es 1, el triángulo 1, o no primado. Este es el triángulo 2. Todas las variables del 1 son no primadas. Todas las variables del triángulo 2 son primadas. Y yo puedo ir del triángulo 1, del triángulo 2 al triángulo 1, que son las que estoy sacando. Puedo ir del triángulo 2 al triángulo 1 con estas relaciones. O sea, las variables primadas se relacionan con las variables no primadas. Y ahí puedo hacer la relación de estas funciones con estas funciones. Por eso me interesa hacerlo con las variables no primadas. Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos en el ángulo de ángulos complementarios, pero vamos a poner al final los resultados que nos den en términos de las variables no primadas. ¿Vale? Continuamos. El coseno. El coseno de... Y vamos a poner ya los resultados finales. Somos capaces. El coseno de 180 menos A. ¿A qué es igual? Menos OB'. Es igual a... ¿Y cómo se relaciona menos OB' con OB? Que OB es igual a OB', ¿no? Ajá, entonces queda OB. OB. Pero Menos sería menos OB. OB. Menos OB. Ok. ¿Queda claro eso para todos? Bueno, a mí no me quedó un poco claro por qué el seno sí era positivo. Ok. Eso lo habíamos visto, Efraín, en la clase, en una de las clases pasadas de trigonometría, en donde nosotros dedujimos. Incluso construimos unas tablas con los signos. Si nosotros tenemos el plano cartesiano en mente, este sería el primer cuadrante. Este sería el primer cuadrante. El primer cuadrante está definido por la línea OB y por esta línea superior de este plano. El segmento superior de la línea roja definido por el plano, el plano superior B'. B'. Entonces, esta línea y esta línea definen el primer cuadrante. Aquí las funciones del seno y el coseno están definidas por los signos que toman la X y la Y en ese cuadrante. La X en ese cuadrante, que es el cuadrante 1, en este cuadrante que estoy señalando, coincide con el triángulo 1. En este cuadrante 1, la X es positiva y la Y es negativa. Entonces, la X está relacionada con el coseno y la Y está relacionada con el seno. ¿Por qué la Y está relacionada con el seno? Porque es el ángulo opuesto. El ángulo opuesto y la X es el ángulo que está adyacente, que es el coseno. El coseno es adyacente, el seno es opuesto y por lo tanto, pues la Y es una proyección o es la distancia, es la distancia en la dirección de este punto, es la distancia en la dirección positiva de las Y, en la dirección de Y. Ese es el seno siempre. El seno tiene que ver con Y, el coseno tiene que ver con X. Aquí el seno y el coseno son positivos. Aquí tenemos este ángulo, el ángulo A, que es igual al de 180 menos A. ¿Por qué? Por construcción de funciones trigonométricas. Eso lo discutimos también en otra clase. Entonces, aquí el seno tiene que ver con la dirección del eje de este punto, con la ordenada, con la abscisa de este punto. Y entonces la abscisa de este punto es positiva porque todavía está en la dirección de las Y positivas. Y en este punto la X, que es el coseno, tenemos de que las X son negativas. Por lo tanto, el coseno es negativo porque las X son negativas. El coseno siempre es negativo. Esta distancia aquí es esta dirección desde de O a B' y hasta infinito, se extienden los números negativos en el plano cartesiano. Por lo tanto, el coseno, que tiene que ver con la proyección en el eje X de este ángulo, de esta hipotenusa, es negativo. OB, la distancia OB es negativo. Ok, profesor. ¿Sí? Entonces, aquí el seno es positivo, el coseno es negativo. Por lo tanto, la distancia OB siempre es negativa, lo vamos a marcar como negativa.
para designar de que la función trigonométrica está en el segundo cuadrante. Puede caer en el tercer cuadrante, pero todo dependiendo de los signos, puedo decir, está en el segundo, puedo determinar en qué cuadrante está. Si tengo el seno, la pareja ordenada seno-coseno, que es lo mismo que X y Y, es lo mismo. Y hay una aclaración más aquí, y es que la hipotenusa siempre es positiva. La hipotenusa siempre es positiva. El lado terminal del ángulo siempre es positivo. Lo que es positivo o negativo son las proyecciones. La proyectante y la sombra. Y ya, eso es todo. Entonces, OB' es negativo, tenemos el coseno que es menos OB'. Ahora vamos con la tangente. Sería menos AB sobre OB. La tangente de 180 menos A es igual a AB Menos AB sobre OB. Muy bien. AB siempre es positivo, pero siendo estrictos vamos a escribirlo así y luego hacemos la aclaración. Es AB, lo escribo así, menos OB. AB menos sobre menos OB. Y listo. ¿Por qué OB es negativo? O el signo de esta proyección es negativo, entonces está relacionado con el negativo de las OB. Está en este cuadrante. Podemos tener en mente, podemos decir que está en el cuadrante número 2 y por lo tanto la marcamos negativo. Este menos puede ir aquí también, en menos AB, pero lo que quería aclarar es que no necesariamente AB es negativo. Lo que es negativo es menos OB. O puede ir en la mitad. En todo caso, esta relación es negativa. Punto. Puede ir abajo, puede ir arriba, puede ir en medio, pero todo significa lo mismo, y es que la relación es negativa. El menos puede ir en cualquier parte de la fracción. Es nada más lo que quería aclarar. Vamos para la cotangente. 180 menos A igual Menos OB sobre AB. sobre AB. Excelente. Vamos para la secante. OA sobre menos OB. OA sobre menos OB. Muy bien. Y la cosecante al final. Uno sobre AB. Pero para seguir como el mismo orden, aunque ya sabemos de que OA es 1, vamos a poner OA sobre AB. ¿Vale? Y listo. Ya sabemos, OA en la secante y cosecante pueden ser 1. Y aquí igual queda 1 sobre AB y aquí queda 1 sobre OB, que son diferentes de 1. Muy bien, entonces lo que voy a hacer ahora es bueno, relacionarlos, chicos. En términos generales, ¿qué tenemos? Que el seno de 180 menos A es igual al seno de A. Vamos a enmarcarlo. El seno de 180 menos A es igual al seno de A. ¿Qué otra cosa tenemos? El coseno de 180 menos A es igual a menos el coseno de A. ¿Queda claro?
Aquí tengo un signo menos, entonces si despejo el coseno de 180 menos a, pues es como si multiplicara por menos para eliminar este menos y queda OB. Entonces, el coseno de 180 menos a es igual a menos el coseno de a. Igual, la tangente de 180 menos a es igual a menos. Esto es, aquí me faltó reducirla, porque la tangente de alfa. Aquí, está bien. AB y OB. Esta es tangente, es esta. Entonces la tangente es igual, la tangente es menos la tangente de A. ¿Ok? ¿Qué tenemos? La cotangente de 180 menos A es igual a menos la cotangente de A también. Nada más es por el signo negativo. Listo. La secante de 180 menos A. La secante de 180 menos igual que menos la secante de A. Y por último, la cosecante de 180 menos A es igual a, esa sí es igual a la cosecante de A. ¿Queda claro? Los que tienen signo menos, entonces es el negativo del otro. Profe, creo que hay un error en la de secante de A. La secante, porque la O la secante, tablita dice OA sobre AB. Aquí, en el ángulo A. en el ángulo A, la secante de A es igual a OA sobre AB. La secante... ¿No era OB, profe? La secante, ok. Sí, creo que sí hay un error. Pero entonces vamos al ángulo A. La secante es el ángulo adyacente sobre la hipotenusa. Es OA sobre OB sobre OA. Así. Aquí es O. No. Es al contrario. Es la hipotenusa OA sobre el adyacente que es OB. OA sobre OB. Aquí sí. Voy a ponerlo. Gracias, Vianney. Voy a ponerlo OB en rojo para que ustedes, por favor, los que estén haciendo apuntes, nada más lo corrijan. Correcto. OA sobre OB. Es hipotenusa sobre adyacente. Es lo contrario del coseno. Listo. Sobre estas deducciones generales, ¿están claras? El seno de 180 es igual al seno de A. El coseno de 180 menos A es igual a menos el coseno de A. La tangente de 180 menos A es igual a menos la tangente de A. La cotangente de 180 menos A es igual a menos la cotangente de A. La secante de 180 menos A es igual a menos la secante de A. Y la cosecante de 180 es igual a la cosecante de A. Y listo. Entonces vamos a entender un problemita que es sencillo y ahí sí vamos a saber cuál es la relación, la función trigonométrica. Bueno, ¿qué ángulos que nosotros sepamos ya, es decir, que nosotros ya hayamos deducido sus funciones trigonométricas, el valor de las funciones trigonométricas, podemos meterlo acá? ¿Qué pareja de ángulos que sean complementarios, que sean suplementarios, perdón, podemos meterlos acá? Y a partir de eso vamos a ver cuáles son las funciones trigonométricas de esos ángulos. Para que quede claro lo que yo quería ilustrar en el caso anterior, pero no tenía caso hacerlo porque ya lo habíamos hecho. Bueno, una pareja de ángulos que sean suplementarios y que nosotros ya hayamos conocido sus funciones trigonométricas. ¿30 y 45, profe? ¿O...? Que sean suplementarios. Recuerde que es... 60 y 30.
Que sean suplementarios, no son... Tiene que ser que sean suplementarios. 75 y 95. Pero no los hemos visto. Ah, bueno, que ya lo he visto. 90 y 90. 90 y 90, pero es un caso trivial. Ese es un caso trivial. Otro caso. Nosotros hemos visto que al menos uno de ellos nosotros hayamos visto. ¿Tienen que ser a fuerza de 2 ángulos nada más, profe? Sí, tienen que ser a fuerzas 2 ángulos. Por ejemplo, vamos a poner 2 ejemplos. Aquí se me surten 2 ejemplos que nosotros ya hayamos visto. El ángulo, ¿cuál es el ángulo suplementario de 45? $135. Okay. Entonces yo puedo preguntar ahora, en este caso, ¿cuál es el seno de 135 grados? ¿Cuál es el seno de 135? A ver si entendimos esto. El coseno de 45. Sería el seno de El 45. seno de 45. Ok, es igual al seno de 45. Y nosotros ya sabemos el seno de 45. Ay, la compañera que habló ahorita, ¿sí queda ¿No es el claro que es coseno? el seno de 45? Es el seno porque pues ahorita todos se están pareciendo. Sí, sí, pero ¿tú fuiste la que hablaste ahorita? No, yo soy otra. Ok. Hola, no me acuerdo, no vi quién habló. Yo, Paola. Hola, que Paula, sí queda quedaba claro, que eran como que contrarios. pero sí queda claro de que es el seno de 45, ¿verdad, Paula? Más o menos. Ok, lo que pasa es que mira, Paula, 45 y 135, como lo dijo Jonathan ahorita, son suplementarios. ¿Qué son suplementarios? De que suman 180 grados. 135 más 45 suman 180 grados. Esto, lo que nosotros acabamos de deducir, son las relaciones que existen entre esos 2 ángulos. Entre un ángulo, entre 2 pares de ángulos complementarios. Pero el chiste de esto es que nosotros ya conocemos la función de 45, las funciones de 45 grados, por aquel triangulito cuadrado, perdón, que hicimos la clase pasada. Y en ese cuadrado, sobre ese cuadrado, nosotros de manera general pudimos deducir cuál era el seno, el coseno, la tangente y las cofunciones de 45. O sea, que yo pudiera ahorrarme esto es como un atajo para decir realmente cuánto es el seno de 135. Y ya. Y así sucesivamente puedo ir construyendo funciones de ángulos que al parecer son un poco difíciles, pero que por nuestras teoremas o nuestras deducciones hemos ido construyendo de manera muy general. ¿Vale? Más o menos. Sí, profesor, ya, más o menos. Tu pregunta, Paula, tu pregunta, para eso está aquí, para intentar dar solución a tus dudas y a las de los demás compañeros. Así Ah, que, ya entendí, profe. Ay, perdón, disculpe. ¿sí? Entonces sería raíz de 2 sobre 2. Exactamente. Entonces, perdónenme, vamos a escribirlo. Para mí la raíz sería SQRT. Vamos, así es. En inglés es squared, squared lo que sea. Raíz de 2 sobre 2. No tengo la raíz. Bueno, el profesor no tiene la raíz. Entonces, la única manera de hacerlo es dejar de escribir acá y decir de que esto es raíz de 2 sobre 2. Y puedo tranquilamente decirlo sin miedo, relacionarlo así. Esto es esto, sin este atajo. Eso es lo más elegante. Ya, es todo.
Facilísimo. Profesor, entonces digamos que el seno de 120 sería igual al seno de 60. Excelente, muy bien, Paola. Ese es el segundo ejemplo que tenía propuesto. Aquí. Voy a ponerle el coseno. El coseno de 120 es igual a ¿qué cosa? Seno de 60. ¿A qué? Según nuestra tablita. Menos coseno Menos coseno de... de 60. Menos Es el negativo, menos coseno de 60. ¿Y a qué es igual a menos el coseno? ¿A qué es igual el coseno de 60? a un medio. A menos un medio. Ok, entonces esto es menos 1. Al seno de 30. ¿Qué es menos un medio? Es lo mismo, Jonathan. Y entonces puedo relacionar ya directamente de que el coseno de 120 es menos un medio. Entonces, lo más grandioso de esto, chicos, me hacen acordar, esto cayó en un examen muy peliagudo de funciones trigonométricas en diferentes ángulos, en diferentes cuadrantes. Entonces, claro, y hay otras relaciones muchísimo más padres, pero bueno, esto es como una introducción a ese tipo de cosas más generales y que lo que intento es como despertarlos y ver de que la aplicación, pero también detrás de la aplicación, la deducción de esto, la deducción. Y listo, chicos. Eso es todo. Y así sucesivamente cualquier función trigonométrica. Cualquier función trigonométrica. Estos son ángulos especiales porque, bueno, ya sé, los notables son los notables. Tenemos 0, tenemos 0, 90, 180, 270, 360. Tenemos 30, 45 y 60. Y ahorita tenemos 135, 120 y ahí se va construyendo una tabla, un handbook de funciones trigonométricas con una deducción rigurosa sin necesidad de ir a una calculadora. Chicos, esto es histórico también. No todo el tiempo tuvimos calculadoras y habían reglas métricas, reglas y también handbooks o lo que se llamaban como pequeñas cartillitas. A mí, yo no soy de esa época. A mí ya me tocaron las calculadoras, pero ciertamente sí me tocó presentar exámenes de trigonometría sin calculadora, en donde no teníamos esas cartillas donde estaban las funciones. Las conozco esas cartillas, pero pues lo más interesante es que con estas relaciones básicas uno puede construir la que sea, la que sea, la que sea. Hay como relaciones generales en donde a partir de una puedes calcular otra y a partir de esa otra puedes calcular otra diferente y así encontrar la que tú necesitas. Y así se construyó antes de las computadoras, así hacía ciencia, así hacía ciencia. Y bueno, esto es muy interesante. ¿Qué más les digo? ¿Qué más les puedo decir de esto? Hay unas otras funciones trigonométricas que pues, me gustaría de que ustedes las dedujeran y es el de los ángulos conjugados. ¿Cuáles son las funciones, la relación entre las funciones trigonométricas de los ángulos conjugados? Pero se las voy a dejar de tarea. Se las voy a dejar de tarea. Y quiero que veamos la de los ángulos conjugados, se las muestro y dejamos por entendido esta parte de funciones trigonométricas de ángulos complementarios, suplementarios y conjugados. Se las enseño nada más.
Yasmín, perdóname, no había visto tu mensaje. Te pido que me disculpes. Quedó en lo que dijimos en su momento de la clase clara la duda que tenías, o si es necesario volvemos sobre ese mismo dibujito. Apenas acabo de leer tu chat. Está bien, Yasmín, está bien. Bueno, chicos, entonces comparto pantalla de el dibujito. Estos son los ángulos, chicos, de 180 más A. Sería un ángulo ni que es complementario o suplementario, sería un complementario. El texto guía habla sería un complementario un poco raro. Habla al principio introduce unos conceptos un poco diferentes, pero para llamar a estos ángulos que de alguna manera son complementarios, 180 ya, pero excedidos. Ya les voy a mencionar de qué dice el texto. Dice, los ángulos son suplementarios por defecto, cuando su suma vale 180, y suplementarios por exceso. Entonces, cuando su diferencia vale 180. Entonces, estos serían ángulos suplementarios por exceso, porque la diferencia de estos dos ángulos de 180 más A y A exactamente vale 180. Entonces, esta es la relación de ese tipo de ángulos. Tengo 180 más A y aquí tengo el valor de cada una de las funciones. Pues no creería que sería, vamos a tomarlas, no las vamos a deducir, vamos a tomarlas como hecho y en algún momento si hay necesidad entonces de recurrir a ellas, pues recurrimos a ellas. Luego continuamos con este tipo de ángulos. Estos ángulos son conjugados. La suma de A conjugados. Sí, la suma de A y 360 más A, este ángulo que es A y este ángulo que está entre paréntesis que es 360 menos A, la suma de los dos da 360. Entonces esa es la definición de ángulos conjugados y aquí tengo las relaciones de los ángulos conjugados. Y por último, igual las vamos a tomar por un hecho. Y por último, tenemos las funciones de los ángulos negativos, Aquí tenemos, pues muchachos, es básicamente lo que yo les había dicho. En el fondo, lo que estamos haciendo es como una reducción a las funciones trigonométricas, al valor que toman las funciones trigonométricas según el cuadrante donde caen. Entonces, bueno, el ángulo negativo cae de un ángulo agudo, siempre cae en el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante el seno es negativo y el coseno es positivo. Entonces, bueno, muchachos, es lo mismo, ¿no? Un poco más de lo mismo, pero es interesante saber de que existe al menos en signo la forma de ver las funciones de los ángulos. Tengan muy en cuenta, aquí los signos son yo creo que lo más importantes, y esos signos tienen que ver con en dónde cae la función. Y listo, es todo lo que yo quería decirles. En el fondo, todo esto tiene una única razón de ser o una justificación, y es los signos de las funciones según el cuadrante donde estén. Bueno, para avanzar un poco más, hay un tema bastante interesante, que es el tema de las relaciones trigonométricas o de las identidades trigonométricas. Y ya es algo que nosotros hemos ya visto en varias ocasiones y que tiene que ver con los segmentos, ¿verdad? Que están definidos en el triángulo rectángulo. Todo viene de lo mismo, de las relaciones métricas en los triángulos. Entonces, en ese sentido, vamos a ver qué relaciones hay entre las funciones trigonométricas
entre las funciones trigonométricas. Entre el seno y el coseno, por ejemplo. ¿Qué relación hay? Y lo vamos a hacer entre todos. Bueno. Entonces yo tengo aquí el plano cartesiano y voy a dibujar un triangulito. Es un triángulo rectángulo, su ángulo mide A, alfa o A. Y tengo las siguientes distancias o los siguientes puntos. Tengo un punto M, tengo un punto C y tengo un punto O. Con estos puntos pues defino el triángulo. Es un triángulo rectángulo, el ángulo recto está en el ángulo en M. Y pues ya. Esto es muy divertido, lo que sigue. Para mí es una de las cosas más interesantes. Me entretuve mucho en su tiempo en esto. Entonces vamos a jugar con las definiciones de las funciones trigonométricas en términos de estos segmentos que definen esos puntos. Tenemos que el seno de A es igual a CM sobre OC. Y por otra parte tenemos que el coseno de A es igual a OM sobre OC. Listo. Entonces, la relación pitagórica que está involucrada en una de las ecuaciones más lindas que hay en las matemáticas, que es la relación de Euler, tiene que ver con las funciones trigonométricas al cuadrado. ¿Qué pasa si nosotros elevamos al cuadrado el seno y el coseno y lo sumamos? Ya sabemos pues, las relaciones entre las otras funciones trigonométricas, pero bueno, el seno al cuadrado, seno al cuadrado de A más el coseno al cuadrado de A no es más que CM. Vamos a hacerlo con calma. No es más que CM al cuadrado sobre OC al cuadrado más OM al cuadrado dividido OC al cuadrado. En esto están de acuerdo todos conmigo. CM al cuadrado sobre OC al cuadrado más OM al cuadrado sobre OC al cuadrado.
Ok, por relación entre como se suman los, los fraccionarios, yo tengo de que aquí tengo el mismo denominador y aquí tengo el mismo denominador, por lo tanto esto es OC al cuadrado. Y tengo en el numerador CM al cuadrado más OM al cuadrado. Profe, ¿es igual a 1? Exactamente, exactamente. Entonces, CM al cuadrado más OM al cuadrado, ¿a qué es igual? A CO al cuadrado, teorema de Pitágoras. Entonces, este es el teorema de Pitágoras. En el numerador tenemos el teorema de Pitágoras, porque esto es CM al cuadrado, que es un cateto, y el OM es el otro cateto, también al cuadrado. O sea que esto es OC al cuadrado en el numerador. Y abajo, también en el numerador, en el denominador, tenemos OC cuadrado. Diríamos OC cuadrado. Y OC cuadrado, tengo la misma cantidad en el numerador y la misma cantidad en el denominador. OC cuadrado dividido OC cuadrado es 1. Y esta es denominada la relación pitagórica. Seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1. Seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de A es igual a 1. Y pues este es uno de los corazones de la trigonometría. Esta es llamada la función, la relación pitagórica. Y tiene que ver, no es más que, en términos de las funciones trigonométricas, no es más que el teorema de Pitágoras. Por eso es relación pitagórica. ¿Ok? Sí. Es el corazón. Seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1. Ahora vamos a deducir las relaciones que existen. Bueno, queda entendido de que si yo despejo de acá el seno al cuadrado, entonces el seno al cuadrado quedaría como 1 menos el coseno al cuadrado de A, y si despejo el seno solo, quedaría la raíz cuadrada, el seno de A es igual a la raíz cuadrada de 1 menos el coseno al cuadrado. Y esas son relaciones muy importantes dentro de la física, dentro de la mecánica, dentro de la ingeniería. Es muy recurrente, muy recurrente. Me acuerdo de algunos problemitas, solucioné algunos problemitas de estática, que tiene que ver con la estática en las ecuaciones de Newton. Fuerza igual a masa por la ley de aceleración, pero donde la fuerza, la aceleración es cero, o sea, las cosas están estáticas. Sin embargo, esa ley se aplica y sería una reducción trivial de la ecuación de Newton. Sin embargo, no es tan trivial porque hay unos problemas de estática muy, muy peliagudos. Entonces, tiene mucha aplicabilidad. Tiene mucha aplicabilidad en las relaciones métricas de cuerdas, de fuerzas, de vectores que ustedes verán en sus carreras. Ahora, me quedo nada más con la relación que existe, teniendo en cuenta esto, con la relación que existe entre la cotangente y la cosecante y la tangente y la secante. Intentaré dar pues, una estocada muy final de nuestra clase, faltan 5 minutos y con eso ya terminamos. Y eso lo voy a hacer en el lado izquierdo de este dibujito. Lo que quiero es la relación que existe entre la tangente y la secante. Y es entre la cotangente y la cosecante primero. Y eso es algo muy sencillo porque tiene que ver con esta misma relación, pero dividiéndola entre el seno al cuadrado. Y aquí empezamos lo más interesante de esto, identidades trigonométricas. Entonces, si yo divido esta ecuación
Si yo derivo la ecuación del seno al cuadrado más el coseno al cuadrado igual a 1 por el seno al cuadrado, sería seno al cuadrado de, voy a llamarlo alfa o a, no importa, más el coseno al cuadrado de alfa igual a 1. La divido por seno al cuadrado, no pasa nada. Por el seno al cuadrado de a. Cada término lo divido por el seno al cuadrado de a. Seno al cuadrado de alfa. Y acá. Seno al cuadrado de alfa. Este término se va a 1. Este término es 1. Y queda el coseno sobre el seno. El coseno sobre el seno es... ¿Qué función trigonométrica es el coseno sobre el seno? ¿Cotangente? Es la cotangente, la tangente es el seno sobre el coseno, muy bien. Esta es la cotangente. Cotangente al cuadrado de alfa. Y lo que está al lado izquierdo es 1 sobre el seno al cuadrado. ¿Y 1 sobre el seno al cuadrado qué es? Cosecante. 1 sobre el seno al cuadrado es la cosecante. Ah, sí, sí, sí. Cosecante al cuadrado de alfa. Entonces ahí tengo la relación que existe entre la cotangente y la secante. Escribámoslo bien. Entonces esto es 1 más la cotangente al cuadrado de alfa igual a la cosecante al cuadrado de alfa. 1 más cotangente al cuadrado de alfa es igual a cosecante al cuadrado de alfa. Y hay otra, cuando divido esta misma ecuación, la relación pitagórica, cuando divido esta relación pitagórica entre el coseno, me sale de que la tangente al cuadrado de alfa más 1 es igual a la secante al cuadrado de alfa. Y tendría las dos funciones, tres identidades muy fundamentales. Lo copio y nos vamos. Ya nos están corriendo. Entonces, tengo que seno al cuadrado de alfa más el coseno al cuadrado de alfa es igual a 1. Tengo además de que la cotangente, 1 más la cotangente, vamos a poner la cotangente así, la cotangente de alfa, el cuadrado de alfa, es igual a la cosecante al cuadrado de alfa. Y por último, tengo de que 1 más la tangente al cuadrado de alfa es igual a la secante al cuadrado de alfa. Con estas tres relaciones trigonométricas y lo que nosotros hemos dicho anteriormente, vamos a encontrarnos la próxima clase con ejercicios prácticos de identidades trigonométricas. Chicos, les agradezco mucho por haber asistido a la clase de hoy. Como siempre es un placer. Me gusta mucho este curso porque, aunque es básico, recuerda uno muchas cosas y aprende, y yo creo que hay una muy buena respuesta. Más que eso, hay una muy buena respuesta por parte de ustedes. Les agradezco y nos vemos en la próxima sesión el próximo jueves. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Hasta luego, profe. Buen día. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. De nada. Con mucho gusto.